Hola amigos, ya estamos de nuevo en nuestro canal. El día de hoy hablaremos acerca de la arquitectura como satisfacción de las necesidades de Egipto y Mesopotamia. Desde el inicio de la arquitectura, esta nos ha servido para satisfacer necesidades humanas. A través de los años las necesidades han ido cambiando. Es por eso que el día de hoy les hablaremos de qué necesidades tenían en Egipto y en Mesopotamia y cómo es que la arquitectura les ayudó a solucionarlas. Dentro de la arquitectura como satisfacción de la vida cotidiana en Mesopotamia se encontraba el sigurat, que es una edificación ligada al templo, dedicado a una divinidad. Se usaba como observatorio astronómico, constaba de varios pisos y cada uno pintado de diferentes colores. Su acceso era mediante una escalinata. Los templos eran centros políticos, económicos y religiosos. Tenían cultivos, rebaños, talleres, almacenes y estatuas. Eran dirigidos por gobernantes o sacerdotes, los cuales contrataban a pastores que le pagaban con parcelas. Eran edificios de una planta, dentro de ellas contenían salas y patios. También estaban las viviendas, dentro de las cuales existían diferentes tipos. Una de ellas son los sellos cilíndricos, la cual estaba compuesta por una estructura abovedada. La casa colmena, que era una construcción de piedra y adobe, con formas una cuadrangular y la otra cónica o circular. Eh, las granjas, que estaban dedicadas a actividades agrícolas. La casa patio, que eran espacios dispuestos alrededor de un patio o bien en manera secuencial, y la casa cuadrada. Ahora hablaremos de los tipos de edificaciones en Egipto. Comenzaremos con las viviendas. Estas eran adaptadas para el clima seco y cálido de Egipto. Estaban constituidas por varias habitaciones y estaban todas ubicadas alrededor de un salón. Estas no tenían ventanas hacia el exterior por la necesidad de protegerse del calor. Continuamos con los templos. Los templos para los egipcios eran la imagen de la casa de Dios. Estos eran elementos construidos con fines religiosos. También existían los espeos, que eran templos con carácter funerario, tallados con roca y sus fines eran religiosos.
La mastaba era una de las edificaciones más características de una tumba, con una base rectangular, en donde se realizaban ofrendas y se contaba con una capilla, con más de 50 cámaras para muertos. Las pirámides eran parte de un conjunto funerario, que eran hechas a base de ladrillo de adobe y piedra. Eran utilizadas para la realización de funerales relacionados con los faraones. Los hipogeos eran galerías abiertas con recintos que conducían a la cámara del sarcófago. Eran usados para el enterramiento real. Comenzaremos a explicarles nuestro análisis de los ROFCA, DSCA y AFCA. Yo les explicaré acerca de los ROFCA y el análisis que tuvimos de este. Comenzamos diciendo que tenemos requerimientos tangibles del usuario en el tratado ergonométrico en el nivel 2, ya que eran espacios organizados para el movimiento de personas y de sarcófagos. Después tenemos los requerimientos intangibles del usuario y tenemos los psicométricos en el nivel 2, ya que a pesar de que el espacio era suficiente, era muy pequeño y muy angosto. Después continuamos con los requerimientos intangibles perceptuales en el nivel 2. Eran espacios bien distribuidos para acceder al sarcófago. Después tenemos los atributos formales ajenos en el nivel 1 y decimos que es internacional, ya que la mayoría de las edificaciones tienen rasgos similares a otras, como la elaboración con piedra, barro, etc. Y para terminar tenemos los requerimientos formales preliminares en la operatividad geométrica de los elementos en el nivel 3, ya que en nuestro análisis checamos que tiene simetría, repetición y equilibrio. Realizamos el análisis de las determinantes del contexto en el continente arquitectónico. Lo ubicamos en determinantes del contexto natural, en tangibles, en geológicas, ya que el terreno se encuentra nivelado y es muy desértico. En intangibles también lo ubicamos en beneficiales, ya que la estructura cuenta con estatuas que marcaron visualmente la historia de la estructura. Esto lo podemos ver en fachada y volumen y son cuantitativas. También observamos en determinantes del contexto artificial, en intangibles, en las consecuencias directas, ya que muestra el uso religioso, cultural, histórico, relacionado con otras culturas. Esto lo observamos en fachada, volumen y lo contemplamos como cualitativas. En determinantes formales del contexto, en operatividad geométrica, lo ubicamos en desintegradores, ya que el contexto es asimétrico y tiene una sustracción de elementos. Lo pudimos observar en fachada, volumen y lo ubicamos como características cualitativas. Los AFCA, que son los atributos formales del continente arquitectónico, pusimos los requerimientos formales tangibles de quienes se asumen como ocupantes tanto en planta, fachada y volumen. La actividad primordial influye en la conformación volumétrica, ya que el resguardo de tumbas era la actividad principal. Después pusimos los requerimientos tangibles biológicos en volumen, ya que la permanencia de la actividad primordial por las personas que estaban enterradas en ese lugar. Pusimos los requerimientos tangibles fisiológicos en quienes se asumen como ocupantes tanto en planta, fachada y volumen, ya que la distribución de los espacios como el patio, la cámara, el pórtico, la sala de ofrendas y de imagen con sus esculturas. Pusimos los requerimientos formales intangibles, los fisiológicos, ya que se suele considerar trascendental por las pinturas rupestres que se encontraban en los muros. Después pusimos los psicométricos, tanto en planta, fachada y volumen, ya que en relación con la altura de los muros y la construcción era muy grande comparando con la altura del humano. Después los perceptuales lo pusimos tanto en planta, fachada y volumen, ya que la distribución interior de los espacios e interrelación con los colores ocres. Después pusimos los atributos formales tangibles e intangibles ajenos provenientes de los edificios similares, ya que los edificios eran similares
a los mismos del contexto egipcio. Después pusimos los atributos formales tangibles e intangibles propios, ya que la integración de los colores cafés, anaranjados, rojos y las dimensiones. Después pusimos los atributos formales de orden. De aquí pusimos los arbitrarios y su división, que son la operatividad geométrica de los elementos compositivos de orden. De ahí pusimos la combinación de los integradores con los desintegradores, ya que la fachada es simétrica, tiene ritmo y equilibrio, sin embargo la planta es asimétrica.